Hola, bendiciones. Les habla Santos Fidencio Amaya. Soy terapeuta en biomagnetismo médico. Bienvenidos a este canal de biomagnetismo en El Salvador. Queremos seguirle dando mucha información acerca de lo que es el biomagnetismo. Hoy les traemos un tema muy importante. Queremos hablarles acerca de los conflictos emocionales, ya que por la situación que se está dando a nivel mundial, casi todo el mundo pues está ahorita pues en un problema de conflicto emocional a causa de la pandemia que se está dando en todo el mundo. Pero queremos explicarles en realidad, ¿qué son los conflictos emocionales? Los conflictos emocionales son los biochops que se forman en el inconsciente de cada persona. El biochop es un conflicto emocional altamente traumático que la persona ha recibido. O sea que un conflicto emocional se deriva a causa de una impresión fuerte que la persona haya tenido, por ejemplo, la muerte de un ser querido, o eso significa pérdida de territorio. Nosotros somos dual, fuimos creados en dualidad y tenemos un problema que en nuestra vida marcamos el territorio. Por ejemplo, nosotros marcamos el territorio en esta forma, así como los gatos, los perros marcan el territorio. Similar, nosotros los humanos tenemos un margen, marcamos nuestro territorio. Por ejemplo, decimos mi casa, digamos mi esposa o mi esposo, mis hijos, mi casa, mi vehículo, mis propiedades, mi finca, mi trabajo. Entonces todo eso nosotros lo sentimos como parte de nuestro territorio. Y entonces cuando sufrimos la pérdida de territorio, eso se nos forma un conflicto emocional, traumático, y se activa un biochot en nuestro inconsciente, porque nosotros tenemos la parte consciente y la parte inconsciente. Y muchos de nosotros tal vez creemos que el consciente domina al inconsciente, y es lo contrario. El inconsciente domina al consciente. Les explico la razón por qué. Por ejemplo, una señora está tranquila, de repente le suena el teléfono, tiene una llamada, y cuando ella escucha la persona que le está hablando, le da una noticia y le dice: señora, lo lamentamos, su hijo está muerto. Ese es un conflicto emocional altamente traumático. Por ende, hay personas que del impacto pueden hasta desmayarse, pueden perder el conocimiento. Entonces, eso es un conflicto emocional altamente traumático. La pérdida de un ser querido, o hay diferentes, la pérdida de la pareja, del esposo. Eso
forma un conflicto emocional altamente traumático y por ende cuando la persona recibe el impacto del conflicto, se activa la psique manda la señal al cerebro, el cerebro manda las células negativas a determinados sectores del cuerpo. Hay órganos que son afectados mucho cuando la persona recibe un conflicto emocional altamente traumático. Tenemos ejemplos en las investigaciones científicas que los expertos han hecho. Tenemos las investigaciones del Dr. Hammer, que dejó un legado histórico en sus investigaciones. El Dr. Hammer logró identificar la causa de todas las enfermedades, el origen. Siempre hay una raíz, un origen por la cual se originan las enfermedades crónicas. En el caso, digamos, cuando una persona tiene un conflicto altamente traumático, esa persona está en peligro que se le puede desarrollar una enfermedad crónica. Por ejemplo, tenemos en las investigaciones del Dr. Hammer, el Dr. Hammer, la causa por cual él se dedicó a las investigaciones en la área de este tipo de medicina, en la área de la medicina biológica. Por ejemplo, tenemos que el Dr. Hammer fue el padre o el creador, el descubridor de la nueva medicina germánica. El Dr. Hammer es un alemán. El Dr. Hammer descubrió que las enfermedades crónicas o cualquier tipo de enfermedad se desarrolla por un conflicto emocional altamente traumático. Es decir, porque cuando una persona ha tenido un conflicto emocional altamente traumático, se le forma una pista repetitiva en el cerebro, en el inconsciente. Y en esto pues ustedes van a analizar lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, el ejemplo que les puse de una mujer que es avisada que su hijo falleció. Esta persona después de el funeral recibió un impacto muy fuerte, un trauma psicoemocional altamente fuerte. A esa persona le queda un bioshot en su inconsciente o una pista repetitiva. Esa pista repetitiva está en el inconsciente de la persona y la persona pasa todo el día pensando en el problema, que cómo murió su hijo, que qué pasó, qué se sucedió. Llega la noche y esa persona no puede dormir porque aquella pista repetitiva comienza y termina y luego vuelve a comenzar y permanece día y noche la persona que no come, no duerme por el conflicto emocional que ha tenido o el bioshot que se le forma en su inconsciente. Esa persona, si no es atendida, digamos, con las terapias que son para eliminar los conflictos emocionales, esa persona se le puede desarrollar una enfermedad crónica. Pero en estos casos, gracias a Dios, tenemos los recursos en el biomagnetismo, cómo ayudar a las personas que están en ese estado. Por ejemplo, a las personas se les trata con el biomagnetismo. El Dr. Goisch descubrió los puntos energéticos en el cuerpo donde podemos colocar la energía para poder ayudar a que la persona
comience a recuperar su salud. Pero hay una cosa bien importante en esto, es el deseo de la persona de querer salir de su ansiedad, de su problema. Y aquí hay que darle terapia psicoemocional a la persona, o en otras palabras, hacerla entrar en conciencia a la persona. Esa es una parte muy importante para nuestra salud, que nosotros entremos en conciencia, que nosotros hagamos las cosas en la línea correcta. Por ejemplo, nosotros, todas las cosas tienen una solución. Usted ha tenido un problema, hay que buscarle la solución. Y por ejemplo, hay casos de duelo, de dolor, pues que son muy, muy difíciles, pero de todos modos la vida del ser humano continúa, y en este caso hay que ayudarles a las personas a salir de su problema psicológico que entró. Vuelvo a repetirles, el Dr. Hammer fue el descubridor de la nueva medicina germánica, con la cual pues él logró tratar a las personas que tenían este tipo de problemas. Pero queremos decirle así un poco en breve, la causa de que el Dr. Hammer se lanzó a la investigación fue porque él tuvo un problema emocional altamente traumático, como fue la muerte de su único hijo que tenía. Nos cuenta la historia de que el Dr. Hammer, pues, como al mes o a los 2 meses, no estoy bien seguro cuánto tiempo, pero fue un tiempo corto, después que fue el funeral de su hijo, el Dr. Hammer apareció con cáncer de testículo, y la esposa de él se le desarrolló cáncer de mama. Pero era algo, pues, algo que el Dr. Hammer no podía entender por qué razones él tenía cáncer de testículo y la esposa del cáncer de mama. Entonces él se preocupó por investigar el por qué él había resultado con cáncer de testículo y la esposa de cáncer de mama. Y esa fue la razón que dio el inicio a las investigaciones, lo cual en el final se logró establecer que las causas, por ejemplo, del cáncer en las mujeres de útero o de mama, o en los hombres cáncer de próstata o de testículos, son por conflictos emocionales de pérdida de pareja, ya sea porque la esposa o la señora perdió a su marido, se lo asesinaron, o el marido la dejó por otra mujer, o que aunque viven juntos, pero el hombre tiene otras mujeres, viven en el hogar es un infierno, no hay paz. Entonces eso da como el origen que todas estas personas en el final van a tener problemas de una enfermedad crónica. Por ejemplo, el cáncer de mama puede desarrollarse por la pérdida de un hijo, y que la señora o la esposa no pueda procrear otro hijo. Por ejemplo, en el caso de alguien puede perder, digamos, su hijo, pero la mujer está en la época de la reproducción, pues puede ella pues embarazarse y tener otro hijo. Hay probabilidades que ella no le va a dar cáncer, pero las mujeres que han tenido tal vez un hijo o 2 hijos y tuvieron pérdida de un hijo,
eso pues puede desarrollárseles un cáncer de mama o lo mismo a los hombres. En las investigaciones, por ejemplo, el cáncer de hígado se da por conflictos emocionales económicos, ¿verdad? Ya sea por la pérdida de propiedades, por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de una suma elevada de dinero, pues cualquier cosa te puede dar en el ámbito de los conflictos, ¿verdad? Que se desarrollan en enfermedades en el cuerpo. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Una de las cosas que yo recomiendo a todos mis pacientes es que hay que vivir la vida tranquila, vivir en paz, tener una coherencia bien positiva, que nosotros tenemos que aprender a vivir en amor, en paz, en nuestra familia. Tenemos que aprender a disfrutar nuestra vida en familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con todos nuestros seres que nos rodean. No es la vida, no es de provecho para todas las personas que vivamos en pleitos, en enemistades, en cuestiones que activan los conflictos emocionales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una ira o somos soberbios o tenemos una cólera, pues entonces eso causa un desequilibrio psicoemocional. Por ejemplo, hay hombres que, porque el vecino vino y tienen diferencias, el vecino vino ofendiéndole y luego pues se arma un pleito y en el final el vecino o el hombre sale y le pega al vecino y se arma un... Entonces o lo mata o lo deja todo herido. Al final la persona va a parar a la cárcel, entra en un proceso judicial y la persona cuando reacciona está en la cárcel y se dice, ¿qué hice? No lo hubiera hecho, ya es tarde. Eso lo que sucedió fue que se le activó un conflicto emocional dentro de su cuerpo, dentro de su inconsciente, y entró como en un estado de borrachera y perdió la coherencia e hizo lo que no tenía que hacer. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprender a dominar nuestros conflictos emocionales y la mejor forma de dominarlos es aprender a vivir en paz, tranquilo. Una persona que vive en paz tiene su salud muy bien. Así es que eso es parte de lo que les explicamos acerca de los conflictos. Nosotros, gracias a Dios, según las investigaciones de la nueva medicina germánica y de lo del biomagnetismo, podemos a través de la energía ayudar a las personas a que sus emociones se normalicen. También queremos explicarle a nuestros pacientes que estamos en una situación bien difícil en nuestro país. El margen de contagiados por la pandemia que se está dando a nivel del mundo va subiendo y queremos decirles que si hay alguno de nuestros pacientes que pues se contamine de ese virus, les ruego que se pongan en contacto vía telefónica conmigo para ver cómo les podemos ayudar, porque esta pandemia o este virus que se ha desatado a nivel mundial, con el biomagnetismo se puede tratar y tenemos resultados muy excelentes, ¿verdad? Así que ahí pues vamos a dejar el número de teléfono para que se comuniquen personalmente conmigo, pues si alguna persona tiene necesidad de ayuda. Una de las cosas que les recomiendo es que no tengamos miedo, no tengamos terror, porque el miedo está ocasionando problemas psicoemocionales a las personas. Tenemos que venir tranquilos y pues eso es lo que podíamos darles la información en este día. Y pues
les invito a que se suscriban a mi canal, que le den like, activando la campanita para poder seguirles dando mucha información. Próximamente vamos a subir otros videos acerca de cómo ayudarles en la parte de la salud de sus cuerpos. Así que hasta la próxima y bendiciones.